Bueno, lo que estamos viendo ahora es cómo podemos definitivamente calcular una integral, ¿sí? Y la idea de calcular una integral tiene que ver con estos dos teoremas fundamentales del cálculo. El primer teorema fundamental del cálculo me dice que si yo derivo una función integral, me da la función que está ahí adentro. Y entonces eso me sugiere una nueva relación o una nueva definición que vamos a llamarla como primitiva. Vamos a llamar a una función f primitiva de otra si la derivo me da igual a la original. Entonces tengo este problema. Y la pregunta es, ¿cuál será una primitiva de esta función? Profe, perdón, eso está relacionado a la fórmula que está arriba en la pantalla violeta, que es el teorema de la regla de Barrow. Ahora vamos a eso, ¿sí? Pero primero Ah, ok, calculemos ok. una primitiva como para que tengamos Perfecto. una primitiva de esta función. ¿Se les ocurre alguna? Perfecto, Pedro, dice x al cuadrado. Y yo voy a poner, por ejemplo, x cuadrado más 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos, porque para molestar nada más, ¿sí? Que si yo hago f' de x, o sea, la derivada de x cuadrado más 1 me da 2x, que vale lo mismo que lo de acá. Por eso es una primitiva. Ya vamos a lo que comentás, Ignacio, en un segundo. Bien, entonces, problema. Calcular la integral entre 1 y 2 de 2x diferencial x. Bueno, ¿cómo hago esta integral? Todavía no, esto no lo sabemos calcular ni a palo hasta ahora, pero tenemos nuestro segundo teorema fundamental del cálculo que me dice que si yo tengo una primitiva de la función f, o sea, esta es f. Noten que f de x igual a 2x tiene a f grande de x igual a x cuadrado más 1 como primitiva. Entonces, la regla de Barrow o este teorema, ¿qué me dice? Me dice que la integral entre 1 y 2 de 2x diferencial x es básicamente hacer f en 2 menos f en 1 y restar. F en 2, ¿cuánto vale? Es esta cuenta, 2 al cuadrado más 1. Menos f en 1, ¿cuánto vale? 1 al cuadrado más 1. Y ya está. La integral entre 1 y 2 de 2x diferencial x va a ser igual a 2 al cuadrado 4 más 1, 5, menos 2, que me da 3. Si no me equivoco, ¿no? Y esta es la respuesta. Entonces fíjense que ahora una integral definida se vuelve muy fácil de resolver si conocemos la primitiva. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer a partir de la clase de hoy, en la siguiente clase y quizás la otra también, es ver un montón de métodos para calcular primitivas. Cósmico. Exacto. Ahora, les hago como una pequeña demostración de la regla de Barrow, ¿sí? Que la idea es por qué aparece justamente la primitiva. Perdón, profe, ¿podría Bien. dejar un segundo en la hoja anterior? Es para Sí, cómo copiarlo. no. La dejo por Gracias. acá. Gracias. Demostración de regla de Barrow.
Bien. Tomemos, ¿sí? Yo quiero ver que la integral, quiero ver que, eso significa quiero ver que la integral entre a y b de f de x diferencial x es igual a f grande de a de b, cualquier cosa estoy escribiendo, menos f en a, con f primitiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Voy a tomar g de x, lástima que ya ubiqué ese nombre, como la integral entre a y x de f de t diferencial t. Bien. Profe, una consulta, ¿qué significa lo que puso antes de la derivada? Perdón, de Quiero la ver integral qué. arriba. Quiero ver qué. ¿Sí? Esto es lo que queremos demostrar, esa es la idea. Bueno, entonces, por teorema fundamental del cálculo, si quieren la versión 1 del teorema fundamental del cálculo, nosotros sabemos que si hacemos g' de x, esto nos va a dar igual a f de x, ¿sí? Porque va a ser derivar todo esto y sabemos que hay que reemplazar la x por la t. Teorema fundamental del cálculo. ¿Cómo f grande de x, la f grande, ¿sí? No la f chiquita, la f grande de x, es primitiva de f de x, entonces nosotros sabemos que si yo hago f grande de x derivado, me da también f de x. ¿Se ve el parecido? Con lo cual, nosotros sabemos que por consecuencia de teorema de valores medios, fíjense cómo voy dando vuelta por cosas que ya hemos visto. Nosotros recuerden los teoremas de valores medios, el teorema de Rolle, el teorema de Lagrange y el teorema de Cauchy. Y si uno usaba eso, aparecían que si uno tenía que la derivada de una función valía todo el tiempo cero, entonces eso significaba que, que la función era constante, ¿no? Piensen en la idea de un carrito. Si yo tengo un auto que su velocidad es cero, entonces se mantiene siempre en el mismo lugar. Si yo tengo dos autos, uno que es la G y otro que es la F, y tienen la misma velocidad, eso significa que los dos autos se mueven siempre manteniendo la misma distancia entre ellos, ¿no? Bueno, eso es lo que voy a querer poner acá. Entonces, g de x va a ser igual a f de x más una constante c indeterminada, ¿sí? Bueno, ¿quién era g? G era todo esto. Recuerden que yo lo que quiero saber es la integral entre a y b. Y yo tengo la integral ahora entre a y x. Y tengo una constante c que no sé cuánto vale. ¿Se le ocurre a alguno cómo puedo hacer para encontrar el valor de la c? Para cualquier integral definida, nosotros sabemos un resultado. Hay un resultado que no le vamos a pifiar nunca. Que si yo hago la integral entre a y a de f de t diferencial t, ¿cuánto vale esto? 0. 0. Esto se usa un montón en esta materia, así que ténganlo en cuenta. Hay algunos problemas de parcial donde usamos una cosa parecida. Acá lo que estoy usando es la tercera propiedad que tienen acá. Bueno, y esto por otro lado va a ser f, y como estoy
Esto sería para x igual a a, entonces me queda f en a. Entonces fíjense que si despejan de acá, pasan la f en a restando por el otro lado, les queda que menos f en a es c. O sea, la c vale lo mismo que menos f grande en a. Bien, entonces reescribiendo esto que tengo acá, me queda que la integral entre a y x de f de t diferencial t es igual a f de x más c. Y nosotros sabemos que la c es menos f en a, o sea, menos f grande en a. Y ahora, ¿yo qué quería? Calcular la integral entre a y b. Bueno, era f de x diferencial x, pero el nombre de la letrita ya saben que no importa. Entonces, cuando yo evalúo x en a, me queda x en b ahora, perdón, me queda esto, que justamente es lo que queríamos demostrar. ¿Mm? Que es lo que nos permite ahora usar nuestro teoremita. No se preocupen mucho por esta demostración. De nuevo, solamente tengan en cuenta que uso la consecuencia del teorema de valor medio para demostrar esto. Si hay alguno que le gusta mucho los detalles, para poder usar esto me falta todavía una hipótesis. ¿Mm? Piénsenlo, después me lo dicen si quieren. Y esta demostración con las hipótesis que tenemos acá, con la que tengo acá, es incorrecta. Esta demostración no vale para lo que puse ahí, porque me falta una hipótesis. Sin embargo, la regla de Barrow con estas hipótesis es la que hay, ¿sí? O sea, hay una demostración que es distinta, es un poquito más, más complicada, pero alcanza con esto que tenemos acá, ¿sí? Pero nosotros vamos a usar, como vamos a usar la regla de Barrow así como está, se los escribo en la definición más genérica y la usamos, ¿sí? Pero esta es la demostración cuando la f tiene una propiedad más. Bien. Lo importante es esto, ¿sí? Que si yo quiero calcular una integral y yo conozco alguna primitiva, entonces el cálculo de integral es muy sencillo. Simplemente evalúo la primitiva en los bordes de integración. Y entonces ahora empecemos a trabajar un poco con esto de las primitivas. ¿Mm? Que como lo vamos a usar mucho y está tan relacionado con integrales, le vamos a poner su propio chirimbolo, que es este. Noten que este chirimbolo es el mismo chirimbolo de integrales, pero no tengo bordes de integración, ¿sí? Cuando no hay bordes de integración, hablamos de integral indefinida. Y básicamente lo que estamos haciendo es calcular una primitiva. Bueno, dijimos que f grande de x es primitiva de f de x si cuando derivo f grande de x me da f chiquita de x. Profe, creo que no se ve la cámara de las manos. Perfecto, gracias. Lo único que hice fue escribir lo que está dando vuelta por acá, ¿sí? Entonces noten que todo esto que tengo escrito así, lo vamos a representar de esta manera. El chirimbolo este, integral f de x diferencial x, significa calcular la primitiva de f de x.
Y acá lo puse en plural, porque justamente, si yo quiero, por ejemplo, tengo un problema que dice hallar primitivas de f de x igual a 3x al cuadrado más 5, bueno, los escucho. ¿Qué les parece? Tengo que encontrar alguna función que al derivarla me dé esta misma función. ¿Me creen que x al cubo más 5x es una primitiva de mi función? Porque si yo derivo todo esto, ¿qué me queda? La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, más la derivada de 5x es 5. ¿Me dicen alguna otra primitiva? Puede ser que haya una sola, ¿no? Y eso más cualquier C. Eso más cualquier número, ¿no? Por ejemplo, f de x igual a x al cubo más 5x más 16, también cumple. F de x igual a x al cubo más 5x más raíz de 2, también cumple. Y en general, sumándole cualquier número, sumándole cualquier constante, como están sugiriendo ahí en el chat, también da lo mismo. O como propusieron recién hablando, ¿no? Bueno. Voy a escribir el mismo problema, pero en términos del chirimbolo. Bueno, yo quiero calcular la primitiva de 3x al cuadrado más 5x. El resultado de esto, ya sabemos que pueden ser varios, entonces acá lo que estamos haciendo es calcular todas las posibles primitivas, la familia de primitivas de esta función. Y la familia primitivas de esta función van de esta manera. ¿Sí? Noten cómo acortamos la notación de nuestro problema para escribirlo de esta manera. No sé qué decir, Roberto. Divido, ¿será a constante? Término cuadrado, término cúbico. Bueno, fijémonos a ver si funciona. Creo que tu propuesta es f de x igual a 3x al cubo, ¿no? Sería sobre 2. ¿Así sería? Roberto. Y pero si dividís por 2 a la función acá, si dividís por 2 a la función acá, tenés que multiplicar por 2 también, porque si no cambias la cuenta. Yo pensé que hablabas del resultado de la primitiva. ¿Mm? Dividir acá por 2 no tiene... si yo divido esto por 2 o divido acá por 2, también tengo que multiplicar por 2 para mantener la cuenta. Pero igual ahora, en un ratito, vamos a ver cómo se hace. Bueno, y la pregunta es,
si yo tengo una primitiva y otra primitiva, ¿por qué entonces la relación entre esas dos primitivas es que tenemos distintas constantes C? Ya en este caso se ve que son infinitas, ¿no? Pongo un C distinto, una constante distinta y tengo una nueva primitiva. Bueno, y justamente que todas las primitivas sean iguales, salvo una constante que está sumando, tiene que ver con el teorema de valor medio que hemos puesto por acá. Que si tenemos dos funciones que tienen la misma derivada, entonces son iguales a alguna constante. Por esa razón, las primitivas siempre llevan una constante aditiva, en principio indeterminada, ¿no? Que uno puede variar por cualquier lado. Y bueno, hay que encontrar todas las primitivas ahora. Fíjense que yo ya acá tienen la tablita de primitivas. Voy a hacer un par para ver cómo las encontramos. Si yo quiero calcular la primitiva de 2x, diferencial x, sabemos que esto vale x al cuadrado más c. ¿Por qué razón? Porque si yo derivo esto, me da esto. Pero, si yo quiero encontrar la primitiva de x, diferencial x, ¿cómo puedo hacer? Ah, bueno, no les dije, pero fíjense que tiene una serie de propiedades para las primitivas que son como básicamente heredadas del concepto de derivada o el concepto de integral definida, ¿sí? Esto es básicamente la definición de primitiva, la primera. La segunda propiedad, fíjense que me dice que si yo hago una integral indefinida de una suma, puedo separar en cada cosa por separado, y si yo tengo un numerito por una función y calculo la primitiva de eso, al numerito lo puedo sacar afuera, ¿sí? Bien, Ignacio me propone algo. Divido 2, así cuando derivas queda multiplicado por 1. A ver, yo voy a dar una propuesta. Yo lo que voy a hacer es multiplicar por 2 y dividir por 2, este caso. Y ahora, como tenemos estas propiedades que les acabo de listar acá de este lado, este 2 que está dividiendo es como si fuera un medio, ¿no? Y ese, bueno, lo puedo escribir así. Y este un medio que está multiplicando por la tercera propiedad, la puedo sacar dentro de la integral. Y ahora, esta integral ya la tenemos, la sabemos de memoria. Esta vale x al cuadrado más c. Entonces, esto va a ser un medio por x cuadrado más c. Ahora bien, si yo hago la distributiva, me va a quedar x al cuadrado sobre 2 más c sobre 2. Pero la constante c, ¿qué era? Era cualquier cosa, ¿no? Entonces, si c es cualquier cosa, c dividido 2 también es cualquier cosa. Y por lo tanto lo voy a escribir para no tener tantas complicaciones de esta manera. En general, cuando uno calcula primitivas, la constante c se termina agregando al final de todas las cuentas eh, para evitar que me quede la c multiplicada, dividida, sumada y restadas cosas. Bueno, entonces si yo tengo la integral
de x a la n a la p diferencia. Esta no la hago. Le iba a hacer, pero se hace igual que todas estas. Uno puede ver que vale esta propiedad que tienen acá. Si siguen usándola, la integral de x a la p a cualquier potencia va a ser p x a la p más 1 dividido p más 1 más la constante c. Básicamente es lo mismo que hice recién, jugando un poquito, se puede demostrar. Entonces, si yo quiero calcular la integral de x a la 7 diferencial x, fíjense que esto va a ser igual a x a la 7 más 1 sobre 7 más 1 más la constante c. O sea, esto es x a la 8 sobre 8 más c. Y ya está, no hay ningún secreto más. Para cualquier potencia que se me ocurra, tenemos eso. Salvo que p sea igual a menos 1. Porque cuando p es igual a menos 1, acá me quedaría en la tablita de primitivas, menos 1 más 1, dividiendo. Y eso me quedaría dividido 0, que no se puede. Pero justamente ese p a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre x. ¿Sí? ¿Y cuál es la primitiva de 1 sobre x? Bueno, El logaritmo natural de x. nosotros sabemos que si derivamos el logaritmo me da 1 sobre x, ¿no? Entonces, claramente, eso tiene que ver con la primitiva. Pero ahora hay un problema dando vueltas acá. Que el logaritmo, ¿qué dominio tiene? Claro, Los positivo. reales positivos. Exacto, de 0 a más infinito. Y 1 sobre x, que es la función de la cual partí, de la cual quiero encontrar la primitiva. ¿Qué dominio tiene? Todos los reales salvo el 0. Todos los reales menos el 0. O sea, no coincide el dominio de esta función con el dominio de su primitiva. ¿Sí? Y entonces, ahí es donde aparece que si uno juega un poquito para ver qué pasa con la integral de 1 sobre x cuando x es negativa, aparece que el logaritmo debe ser con el módulo. Si alguien quiere saber un poquito más cómo sería esto, lo consulta luego, no tengo ningún problema, hago la cuentita, no es muy complicada, ¿sí? Pero lo que les tiene que quedar en la cabeza ahora es que siempre que hagan la integral de 1 sobre x, o la integral de x a la menos 1, da el logaritmo del módulo de x, más la constante c. Y parte de lo que aparezca el módulo es que tiene que ver en que el dominio de 1 sobre x es todos los reales menos el 0, y el dominio del logaritmo es de 0 más infinito. Bueno, así siguiendo uno puede ver toda esta tablita. ¿Sí? Y ahora, bueno, hagamos alguna cuentita porque se me va a pasar el tiempo. Imagínense que yo quiero calcular ahora la integral de x al cuadrado más 1 sobre x menos e a la x. Lo que me dice las propiedades y la tablita que tengo acá es, por un lado, la propiedad me dice que siempre que tenga sumas, también vale para restas, podés hacer cada integral por separado. O sea que esta integral es lo mismo que hacer la integral de x al cuadrado diferencial x, más la integral de 1 sobre x diferencial x, menos la integral de e a la x diferencial x. Y si hacemos cada cosa por separada, bueno, la integral de x al cuadrado
¿cuánto vale? Es x a la p con p igual a 2. Entonces esto va a ser x a la 2 más 1 sobre 2 más 1, más la constante c, que como me van a aparecer distintas constantes, le voy a poner, esta es la primera constante c, más la integral de 1 sobre x. Nosotros sabemos, por la tablita, que va a ser el logaritmo del módulo de x, más la constante c, que le voy a llamar c2. Y después tengo menos la integral de a a la x, que no la hice, pero fíjense que está acá, ¿no? La integral de a a la x es e a la x, más su constante c. Bueno, si hago un poquito de maquillaje, ¿qué me Profe, queda? una consulta. Sí, El concepto de C sub 1, 2, 3 tiene que ver con que las Cs obviamente no serían iguales, porque son indeterminadas. ¿Es así? tiene que ver con que estoy diferenciando la c de cada una de las integrales que hice. Ok, pero no sería lo mismo que sumar las tres Cs, a eso voy. Ahora voy a Ah, cómo ok. termina esto, ¿sí? Bien, entonces fíjense, si hago un poquito de maquillaje, toda la c la voy a poner al final. O sea, acá voy a tener más c1, más c2, más c3. Y de este lado tengo x a la 2 más 1, que me da 3 sobre 3. Más logaritmo de x, del módulo de x, menos e a la x. O sea que esta integral me dio este resultado. Y la c, ¿qué valores tienen? Cualquier valor que se me ocurra, ¿no? Y entonces, ¿para qué voy a poner tres cosas que son arbitrarias? Las podría poner con una sola, ¿no? Si querés este menos que tenés acá, se podría distribuir y acá te quedaría un menos c, está bien. O sea que en cada C se puede elegir un valor que yo quiera para facilitarme el concepto de que quede como C. No sé, 0, 0 más 1. No, es que como el valor de cada c es arbitrario, ¿sí? Es cualquier valor, entonces esta suma cualquier cosa, lo que se te ocurra, y a esa cantidad le voy a poner c. Ah, es como el concepto de alejado, ¿no? Pero de menos infinito o más infinito es infinito. O sea, valga la redundancia, ¿no? Cuando hay una No, indeterminación. no, no es eso exactamente. Esto significa Ok, que las constantes c eh, pueden valer cualquier cantidad, ¿no? ok, Y perfecto, ya entonces, como tomo, pueden sí. valer cualquier cantidad, la suma de esas tres constantes puede valer cualquier cantidad. Y como es arbitrario ese resultado, no tiene sentido que la tenga escrito de esta manera, ¿sí? Y por eso lo pienso como si fuera una sola C. Ah, perfecto, sí, sí, Tampoco, más concreto, sí. tampoco, Roberto, es el C de Taylor. El C de Taylor es otra cosa. Moraleja de esto, eh, cuando tienen que hacer un cálculo de primitivas o de integral indefinida, lo que estamos haciendo acá, en general se hacen todas las cuentas y al final se pone la constante C. Porque de nuevo, con cada una de esas constantes C de las cuentitas que vayan haciendo, después se engloban todas en una de esta manera. ¿Sí? O sea que no me van a ver nunca más escribiendo C1, C2, C3. Simplemente voy a hacer las cuentas y después cuando termino agrego la C. Bueno, ejemplo. Quiero calcular la integral de coseno de x menos raíz más raíz de x menos 5. Bueno, acá estoy en un problema, ¿no? Porque la raíz de x no la tengo en la tablita, acá al costado. ¿Cómo hago entonces?
Profe, eso es un 5, ¿no? Al menos. Un medio. Esto es un 5. Exacto, muy bien. Puedo escribirlo como x a la 1/2. Entonces esto quedaría la integral del coseno de x más x a la 1/2 menos 5, diferencial x. Y ahora, recuerden que les dije que cuando tienen sumas y restas, podemos hacer cada integral por separado. La integral del coseno, ¿cuánto es? Bueno, me fijo en la tablita y la integral del coseno, a la derecha tienen el seno de x más c. O sea, voy a poner seno de x. Y la c me la guardo en el bolsillo. Más la integral de x a la 1/2. Como es una potencia p distinta de menos 1, va a ser x a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1. Y la constante c me la guardo en el bolsillo. Menos, y la integral de 5, bueno, acá está, la integral de una constante vale esa constante por x. Y una constante c. Todas esas constantes c que me guardé en el bolsillo, las acomodo en una sola constante. Y ahí está integrada nuestra función. Fíjense qué fácil que viene hasta ahora. Hasta ahora, ¿no? Bueno, si yo tengo que hacer la integral de 3x a la 7 menos 4 seno de x más 5 sobre x diferencial x, ¿qué hago con esto? Bueno, primero hago un ejemplo acá arriba. Si yo quiero hacer la integral de 3 por el coseno de x diferencial x, lo que puedo hacer, tengo acá una propiedad que me dice que si tenés la integral de un numerito por una función, el numerito lo podés sacar afuera e integrar la función. La integral del seno del coseno es el seno. Y después la constante c. O sea, que la propiedad que tienen acá, en modo práctico, lo que podemos pensar es, al numerito que está multiplicando una función no le pasa nada. ¿Sí? Y en este caso voy a hacer un acomodo, porque acá tengo 5 sobre x. O sea, no tengo un numerito por una función, sino tengo un numerito de una función. ¿Qué puedo hacer acá? Exactamente, como dice Roberto, esto lo puedo escribir como 5 por 1 sobre x. Y ahora hago lo que les comenté. Tengo un montón de sumas y restas, entonces hago cada cuenta por separado, y cuando tengo numerito por función, al numerito no le pasa nada, y a la función la integro como tenga que ser. La integral de x a la p con p igual a 7 me queda x a la 7 más 1, que es 8, dividido 7 más 1, que es 8. Menos 4 por la integral del seno, 4 por función, al 4 no le pasa nada, y la integral del seno, que sabemos que es el menos coseno. Más 5 por 1 sobre x es 5 por función, al 5 no le pasa nada, y la integral de 1 sobre x, logaritmo del módulo de x. Y ahora, todas las constantes c que obtuve en el camino, las englobo en una sola. Y ahí tenemos resuelto nuestro problema. ¿Mm?
Profe, una consulta, ¿por qué me confundió la partecita de la potencia a la octava sobre 8? Si era 7. Este paso, Claro, porque era 7x a la séptima y no x a la octava. Me confundió eso. lo que hice ahí es la integral de x a la séptima, diferencial x, ponele cálculo auxiliar, es x a la 7 más 1 sobre 7 más 1. Ah, cierto, cierto. ¿Sí? Ok, claro, había hecho ya un paso. Yo estaba fijándome paso a paso, ¿no? Listo, ahora entendí. ¿Mm? Perfecto. O sea, a medida que voy avanzando voy haciendo menos pasitos intermedios. Bueno. Eh, esta cuestión de calcular primitivas con estas propiedades y esta tablita tiene un problema, ¿no? Que fíjense que no tengo cómo calcular la primitiva de una integral, de una multiplicación de funciones. ¿Sí? Solamente tengo numerito por función, pero no tengo cómo integrar función por función. Tampoco tengo cómo integrar una función dividido otra función. Tampoco tengo nada que me diga cómo integrar una función compuesta con otra función. ¿Mm? En derivadas, nosotros teníamos una serie de reglas, ¿no? La derivada de función por función es la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Acá no está, y no la va a ver. No tenemos reglas para esas situaciones. Lo que va a existir es una serie de métodos de integración. Los métodos de integración, noten la palabra distinta. Vamos a hablar ahora de métodos y antes teníamos reglas. Los métodos me permiten convertir una integral en una otra integral. ¿Sí? O sea, como reescribirla de otra manera. El objetivo de cuando uno aplica un método de integración es pasar de una integral que no tengo la más pálida idea de cómo integrarla a una función que yo sepa cómo integrar, ¿sí? Y entonces hay, en principio en esta materia, 3 métodos de integración: método de sustitución, método de partes y fracciones simples. En el apunte tienen los 3. Veamos este método de sustitución, ¿sí? Si uno lo lee ahí como está, parece medio un garrón, ¿no? Básicamente la idea es que sale de la regla de la cadena. Si yo integro la derivada de una composición de funciones, uno puede reconocer estos elementos, ¿sí? La idea de fondo va a ser que vamos a reconvertir nuestra variable en una variable nueva. Entonces, cuando hacemos esa reconversión, esa sustitución, nuestra integral se convierte por otra. Pero al cambiar de letra, ¿sí? El diferencial también cambia. El dx se conoce como diferencial de x. En nuestra materia, diferencial significa la letra en la cual estoy integrando, la variable en la cual estoy integrando. Acá, en esta parte, fíjense que estoy integrando respecto de la variable x. Acá estoy integrando respecto de otra variable que se llama u. Al hacer ese cambio de variables, el diferencial, ¿sí?, se escribe distinto. Bueno, les muestro ejemplos. Es más fácil verlo en los ejemplos que en todas esas cosas que está escrita ahí. Imagínense que yo quiero hacer la integral de coseno de x al cuadrado por 2x. Voy a empezar con un caso sencillo. Fíjense que por un lado yo tengo una multiplicación. Y yo les dije hace un ratito que no teníamos ninguna regla que nos diga cómo integrar una multiplicación.
Si ustedes piensan que esto va a ser, no, ni idea cómo puede ser, integrar cada cosa por separado, o sea que esto sería como el seno, que es la integral del coseno, x al cubo sobre 3, que es la integral de x al cuadrado, por 2, por la integral de x, que es x al cuadrado sobre 2 más la constante c, le digo que esto está mal. Está muy mal. No hay nada que me permita decir que tengo que hacer la integral de cada pedacito. Entonces, ¿cómo se resuelve esta integral? Básicamente lo que voy a hacer es, como dice el método, una sustitución. La idea de esto es agarrar alguna partecita de mi función y de nombrarlo como una nueva letra. Por ejemplo, voy a llamar u igual a x al cuadrado. Acá puse cualquier cosa de nuevo. La integral de la que quería calcular era esta, ¿no? Coseno de x al cuadrado por 2x. Acá hice este pasito. Llamar u a una función de x. Ahora, diferencial de u, lo que tengo que hacer es a la variable, a la función original que elegí, derivarla, y esto multiplicarlo por el diferencial de x. Entonces fíjense que el diferencial de u me queda 2x diferencial x. Y ahora, fíjense qué copado esto. 2x diferencial de x, ¿qué es? Es igual a diferencial de u. X al cuadrado, ¿qué es? U. Entonces, esta integral se convierte en la integral del coseno de u diferencial u. Se ve que yo convertí esta integral, que no tenía idea cómo calcularla, en una nueva integral. En términos de una nueva letra, ¿sí? Ahora, vale la tablita de primitivas, donde, como estoy integrando respecto de u, es como que acá reemplazara todas las x por la u. ¿Cuánto vale la integral del coseno de u, entonces? Bueno, fíjense, la integral del coseno de x es el seno de x más c. Entonces, la integral del coseno de u va a ser el seno de u más c. O sea, esto va a dar seno de u más c. Y ahora, entonces, recuerden que nosotros arrancamos nuestro problema con la x. La u fue un pasito intermedio. Por lo tanto, tengo que volver a la x. Pero nosotros sabemos que u es igual a x al cuadrado. Y me queda eso. Y ahí lo tenemos resuelto, ¿sí? Escribo la respuesta. La integral del coseno de x al cuadrado por 2x diferencial x es igual al seno de x al cuadrado más c. Du siempre va a ser la derivada de lo que está al lado de diferencial de x. No vos te preguntás, Anto, si es lo que va a estar justamente acá, al costadito. ¿Mm? Si es eso, no necesariamente va a aparecer. Después seguramente haya que hacer algún truquito, alguna simplificación o algo para que aparezca, ¿sí? Incluso ahora te muestro un ejemplo. Pero la mecánica para hacerlo es como dice Federico, ¿no? Plantean u igual a una función.
el diferencial de u va a ser la derivada de esa función por diferencial x. O sea que las multiplicaciones vienen de alguna compuesta. No entiendo, Santiago, ¿a qué Profe, una multiplicación te consulta. referís? Sí, Entonces, al transformarse la segunda función, o sea, 2x en du, eso hace que después du sea parte de la integral y sea, no se cuente, o sea, que después sea seno de u más e. Esa es parte de lo que está pasando acá. O lo que sea, está es pasando de alguna acá, manera, o sea, esto es como más conceptual. El 2x de alguna manera lo termino convirtiendo todo en esa d, que entre comillas no vale nada, no sé si me explico, para que después para que después pueda operar con menos términos. ¿Está bien lo que estoy diciendo? estás como reorganizando tu integral en términos de una nueva variable, ¿sí? Y Claro. Y entonces, esa como du, está, como nunca cuenta, uso el seno, no, perdón, no o el es que no coseno. cuenta, no es que no cuenta, ¿sí? Sino que el diferencial de... Porque vos pensás, a ver, ¿qué es el diferencial de x? Que recuerdo que Martín lo tiró para la clase de hoy y yo nunca lo comenté. Bueno, el diferencial de x surge, o una de las interpretaciones que uno puede dar, de esto. Fíjense que cuando uno calcula las sumas superiores o las sumas inferiores, tienen una resta entre x1 y x0, x2 menos x1 y así siguiendo. Bueno, esa resta, esa diferencia, que es la altura de cada rectangulito, ¿sí? Digo, la base de cada rectangulito, es la diferencia entre los valores de x. Es el diferencial. O sea, Claro. el diferencial de x tiene que ver con la basecita de esos rectángulos. Y la altura de los rectángulos tiene que ver con el valor de la función. Acá estamos viendo el valor máximo de la función, ¿no? Pero en particular tiene que ver con el valor de la función. Entonces, cuando uno Entonces, tiene sí. la integral de f de x diferencial x, esto es la altura de rectángulo, y esto tiene que ver con la base del rectángulo. Y esto, esa viborita, significa suma. La suma de los rectangulitos entre A y B, ¿no? Se ve, acá tengo una suma de un montón de rectangulitos que tienen base x1 menos x0, base diferencial de x, y altura, bueno, h1, que es el valor de la función en algún lugar. Cuando vos haces un cambio de variable, ¿sí? Como en esta situación, lo que está pasando es que la partición se te cambia, porque cambiaste de variable, tiene una nueva representación, entonces ese cambio de las bases viene justamente con esta corrección de la derivada. Y por eso el diferencial de u, la base del diferencial de u, es igual a 2x diferencial de x. ¿Sí? ¿Un poquito mejor? Claro, sí, sí, es como, claro, es como simplificarlo de vuelta en esa diferencia de base, por más que tenga 2x, y al ponerlo de alguna forma de vuelta entre la diferencia de bases, ya queda como diferencia de bases, y no con 2x, sí, más o menos. Porque la base con du no es la misma base con dx, ¿sí? Porque tenés esta Claro, claro. relación entre x al cuadrado y u, ¿no? Claro, en cambio de u toma 2x o lo que sea que esté con dx. 2x de x es la base con con la variable u, ¿sí? Por eso, es convertirlo en esa unidad y simplificar las cuentas para llegar, claro, ahora entendí un poco más el concepto. Gracias. Bárbaro. Bueno, hago un ejemplo más, que tiene que ver con la pregunta que andaba dando vuelta por ahí. Imagínense que yo tengo que hacer la integral del seno de 3x más 10.
Bueno, si uno mira la tablita, yo sé cuánto vale la integral del seno, pero no sé cuánto vale la integral de toda esta porquería que está ahí. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que voy a hacer es aplicar el método de sustitución. ¿Por qué voy a aplicar el método de sustitución? Fíjense que acá ven, tienen como una sugerencia de cuándo usarlos. Y en este caso, yo veo una composición entre el seno y 3x más 10. Entonces voy a llamar u a 3x más 10. Por lo tanto, el diferencial de u, recuerden que es la derivada de lo que está acá arriba, por el diferencial de x, entonces el diferencial de u va a ser 3 por diferencial x. Y, oh caramba, el 3 no está multiplicando acá. ¿Y qué hacemos? Lo pongo multiplicando y dividiendo. Bueno, excelente propuesta. Yo voy a hacer esto, seno de 3x más 10 por 1/3 por 3 diferencial x. ¿Me creen que con esto no cambio la cuenta, no? Porque yo simplifico el 3 con 3 y vuelvo a lo original. Pero lo bueno de esto es que 3 diferencial x es lo que llamamos diferencial de u. Y por otro lado, 3x más 10 es lo que llamamos u. Entonces esta integral se convirtió en la integral del seno de u por 1/3 por diferencial x. Y ahora tengo que resolver esa integral, que de nuevo, si miran la tablita, no está. Y como dice Roberto, podemos sacar el 1/3 para afuera, ¿no? Esto es como 1/3 por la integral del seno de u. Y acá puse diferencial x de diferencial u, ¿no? Diferencial u. Y esta, la sabemos, busco la tablita, la integral del seno es el menos coseno, así que esto va a dar 1/3 por el menos coseno de u más c. Y recuerden que nuestro problema arrancó con la variable x, y yo quiero mi resultado en esa variable. La u fue un paso intermedio. Entonces esto va a ser 1/3, este menos lo voy a poner acá, porque sería menos 1 por 1/3, por el coseno de 3x más 10 más la constante c. Y ahí lo tenemos resuelto. O sea que de alguna manera se aplicó una herramienta que me acuerdo que usábamos mucho en límites, que era por ejemplo esto de, bueno, poner en alguna parte de la cuenta algo que no se, que se cancele, pero no cancelarlo, como para que tenga una forma necesaria, ¿no? Claro, claro. Hice aparecer el 3 para que me quede lo que yo tenía acá. Bien. ¿Esta herramienta tenía un nombre o algo cuando hacíamos ese tipo de operaciones aritméticas para que nos sirva? ¿Tenía nombre de algo o no puntualmente? Y acá lo que hice fue multiplicar por 1, si querés. Ese Claro. sería el nombre. Bien, otro ejemplito. Y con eso ya... bueno, con esto me retiro. Imagínense que yo quiero calcular esta integral. No está en la tablita, entonces voy a usar algo. Fíjense que en las sugerencias, acá me dice que si yo observo una composición de funciones, es recomendable hacer una sustitución. Pero en mi ejemplo, no tengo una composición de funciones. Podría pensarlo como una composición, pero parece una división, ¿no? ¿Y qué hago con esto entonces? ¿No la puedo usar? Obviamente sí, porque estoy en mi método de Sí, sustitución. pero se puede separar la X en 1 sobre X. Bueno, ¿y entonces qué hago con eso? O sea, quedaría el logaritmo de X por 1 sobre X y lo otro.
Fíjense que la segunda parte me dice que si yo observo que la derivada de Dame una un papel partecita que de quiero la... hacer esto. Un cartón. Sirve. Que si yo observo que la derivada de una parte de la función se encuentra multiplicando al diferencial, eso me sugiere hacer una sustitución. Y se ve que acá la derivada del logaritmo es 1 sobre x, ¿no? Entonces, esto me sugiere tomar u igual al logaritmo de x, porque el diferencial de u, que es la derivada del logaritmo de x por diferencial de x, me da justamente esto. Entonces, esto es diferencial de u, esto es u. Y esta integral se convierte en la integral de u, diferencial de u. ¿Y cuánto vale esto? Voy a la tablita. ¿Cuál de estas opciones será? Claro, lo No. mismo más C. Recuerden que la tablita esta la tienen que pensar como que reemplazan todas las x por la u. Entonces, sería como tener u a la 1. Recuerden que u es lo mismo que u a la 1. Y por lo tanto, si yo miro, sería con u a la p, con p igual a 1, me va a quedar u a la 1 más 1, que es 2, sobre 2 más la constante c. Y entonces, respuesta, la integral del logaritmo de x sobre x diferencial de x va a ser igual a u, que recuerden, tengo que volver a la variable original, que es logaritmo de x. Logaritmo de x al cuadrado sobre 2 más la constante c. Y ahí está resuelto nuestro problema. ¿Por qué te quedó 2, profe? Me confundió el potencial. La potencia, perdón. ¿Cómo? Otra vez, claro, saltaste la cuenta de poner u a la 1 más 1 sobre 1 más Sí, 1. exacto. Listo, siempre me confundo eso. Perfecto, y ahí lo tenemos. Noten que el método sustitución lo que hace es convertirme una integral que no sé resolver en otra integral, esta que tengo acá. Si la sustitución que hice es piola y es piola, voy a encontrar una nueva integral que quizás sé resolver. Yo puedo hacer una sustitución por lo que a mí se me cante. Yo podría poner u igual a x a la quinta más x. Y después a ver qué pasa. ¿Sí? Y me va a quedar una integral que va a ser un garrón. Y no voy a poder resolverla, pero puedo hacer la sustitución. ¿Cómo me doy cuenta qué sustitución tengo que hacer? Práctica. En esta parte hay que tener mucha práctica. Y en general, ¿sí? Las sugerencias para qué sustituciones hacer las tienen acá. Entonces, ¿ese xp sirve para cualquier variable? Roberto, supongo que xp te referís a este x a la p. La idea es que es una tablita de primitivas. El nombre de la letra, que sea X o sea U, es indistinto, ¿sí? Vos podrías tener f de u y la integral de f de u diferencial de u. Eso es lo que he estado usando todo este tiempo. Bien, he terminado de dar todos los temas que tenía planteados para hoy, así que ya estamos, ¿sí? Si alguien tiene alguna consulta, puedo contestar cualquier consulta